cielos, santificado sea tu nombre, y venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, dádnoslo cada día, dádnoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre que estás en tu trono, te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta maravillosa hora. Otra vez más, Señor, nos encontramos ante su presencia en esta hora, Padre. Gracias. Muchas gracias por darnos este privilegio juntamente con tu pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad de vida, por la oportunidad de salud. Gracias, Señor, por las fuerzas que usted nos da cada día. Señor, muchas gracias, porque solamente, Señor, por su gracia y su misericordia con cada uno, Dios mío, que estamos reunidos a este lugar, Señor, para recibir su palabra. Te pedimos en esta hora, Padre, que sea usted hablando en nuestras vidas. Hable en nuestros corazones, hable en nuestra vida, Padre. Todo aquel, Señor, que viene, Señor amado, con un corazón quizás, Padre, no sensible a tu presencia, no sensible a tu palabra. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quebrantando cada corazón, cada vida, Señor. Quebranta corazones duros, corazones de piedra, corazones, Padre, que ya no sienta, Señor, cuando usted habla en nuestras vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno que estamos aquí, Padre, podemos tener un corazón de carne, un corazón, Dios mío, que sienta, Padre, y que sea sensible, Padre, a tu Santo Espíritu en esta hora, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo pido por este pueblo. Pido, Señor, por cada alma que está presente, Señor. Y que cada palabra que salga de mi boca, Dios mío, no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Padre. Porque mis palabras no hacen efecto en el corazón del ser humano. Solamente tu palabra, Señor, el que entra, el que penetra, Señor, y hará lo que usted quiera que haga, Señor. Espíritu Santo, suplico tu dirección y tu guianza en esta noche. En el nombre sobre todo nombre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Tome su lugar. Queremos hablar bajo el tema: renuncia tu voluntad. Quiero que tome nota de eso. ¿Cuál es nuestro tema? Renunciando tu voluntad. ¿A cuántas veces nosotros tenemos este pasaje en memoria? Esta es la oración que Jesús nos deja a través de su palabra. Pero esta oración, amada iglesia, no es cualquier oración. Por eso encontramos en Lucas capítulo 11 y en su versículo 1, quiero que vaya conmigo. Lucas capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? En un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor les vuelve a hablar, dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea a tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Jesús terminó de orar, los discípulos se interesaron en la oración de Jesús. Cuando nuestro Señor terminó de orar, mientras el Señor orando en un lugar, sus discípulos oyeron y sintieron profundamente conmovidos por cuando jamás hombre alguno oró como este hombre oró. Porque no había nadie, no se había escuchado la oración como Jesús estaba orando. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Claro, el Señor les dice: claro que les voy a enseñar a orar. Por eso le llamamos maestro, porque Él es uno de los maestros, de los mejores maestros que podemos tener. Y les enseñó a sus discípulos a orar. No es de asombrarnos cuando muchas veces nosotros no podemos orar y no hemos aprendido a orar. Es importante que si usted y yo no hemos aprendido a orar, es importante que usted le diga al Señor: Señor, enséñame a orar. Seguramente Él lo va a enseñar como lo enseñó a sus discípulos. Amén. Una oración que tiene profundidades. Si cualquier corazón, cualquier vida, cualquier alma que aprendiera a orar como Jesús, seguramente va a cambiar a la expectativa de cualquier oración que haga. Cualquiera que aprendiera la de la oración de Jesús, un hombre o una mujer que aprende a orar como Jesús nos enseña, este lugar no estuviera vacío. ¿Sabe por qué hay lugares vacíos, hay templos vacíos? Porque mucha gente no han aprendido la oración de Jesús. ¿Por qué le digo que no han aprendido la oración de Jesús? Por eso en la semana pasada hablamos de la voluntad de Jesús. ¿Cuál era la voluntad de Jesús que hablamos la semana pasada? La voluntad de Él siempre quiso, por eso dice: siempre quise juntar tus hijos, pero más no quisiste. La voluntad del Señor es siempre darnos cobertura, darnos alimento, bendecirnos. Esa es la voluntad de Él. Pero más sin embargo, el ser humano tiene su propia voluntad, y la voluntad del ser humano siempre es rechazar al Señor. Y hoy nos vuelve a hablar al Señor
a través de la voluntad. Yo quiero entrar primero en la voluntad. Él les enseña la oración a sus discípulos, le dice la necesidad de la oración, enséñanos a orar. Entonces el Señor comienza la primera oración, entonces dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros, ustedes van a orar de esta manera. Quizás en los tiempos de Jesús, quizás muchos oraban de una manera diferente. Quizás muchos oraban de muchas formas. Pero Jesús establece en su palabra, dice, vosotros pues oraréis así. Así como le dice a los discípulos, así nos dice a nosotros en esta noche. Ustedes van a orar de esta manera. Y solo de esta manera esa oración es eficaz. Lo primero dice, Señor, enséñanos a orar. Todos los hombres oran en el sentido de desear o de anhelar fervozmente, pero no ante el Dios viviente. El primer punto que quiero empezar en esta hora dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la majestad y el poder del Padre. ¿Ok? Y también enseñándonos nuestra posición como hijos. Cuando usted tiene la posición como hijo, usted va a hablar diferente, va a orar diferente. Por eso solo aquel que tiene la posición como hijo va a hablar las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer primero su poder, su autoridad, su dominio. Segundo dice, santificado sea tu nombre. Su nombre es santo. Santificado sea tu nombre. Su nombre es glorioso, poderoso, es santo. Su palabra dice 3 veces santo. Santificado sea tu nombre. Después de adorar, de reconocer al poder del Padre, de reconocer que Él es santo, ahora viene para nosotros. Cuando dice venga tu reino, es llamarlo a Él, a su reino, llamarlo que establezca su reino en nuestros corazones. Venga a su reino, establecer su reino en nuestras vidas y en nuestros corazones. Después de establecer su reino, ahora dice, viene nuestro tema, que dice, hágase su voluntad.
hágase su voluntad. Recuerde que el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos. Así como en el cielo, también en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Hacer la voluntad, hágase tu voluntad, es que le está diciendo a sus discípulos, renunciando a su propia voluntad y comprometiéndose a hacer activamente la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, o sea, lo que quiere decir es que renuncien la voluntad de ustedes y clamen por la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra voluntad? Hay varios de definición de la palabra voluntad, pero he tomado las dos palabras. La palabra voluntad es que quiero o desear. Otra definición que nos da la palabra voluntad es la facultad que tiene los seres humanos para tomar decisiones, ya sea rechazar o recibirlo. ¿Cuál es la definición de la palabra voluntad? Es la persona tiene la facultad que tiene el ser humano de tomar decisiones, sea tomarla o rechazarla. Que se haga tu voluntad. Cuando dice que se haga tu voluntad, siempre el ser humano tiene su propia voluntad, que yo quiero y yo deseo. ¿Sabe por qué? Porque hay matrimonio disfuncionales, hay familias disfuncionales, hay hogares que no están caminando. ¿Por qué? Porque hay una voluntad, cada uno tiene su propia voluntad. Cuando dice cada uno tiene su propia voluntad, es que a veces la esposa dice, yo quiero eso, yo deseo eso, y el hombre dice, es que yo deseo eso. Cada ser humano tiene su propia decisión de tomarla o rechazarla. Pero en Cristo hay una sola decisión. En Cristo no entra toda la voluntad del ser humano, sino o hacemos la voluntad de Dios o lo rechazamos. En la voluntad del ser humano, porque cada quien trae su propio deseo. A veces la esposa dice, yo quiero una casa de 3 pisos, la esposa dice, yo quiero el más pequeño que se pueda. A veces la esposa dice, yo quiero un carro del año, y el esposo dice, nomás que me lleve y me traiga el trabajo es suficiente. A veces la esposa dice, yo quiero esto, y la esposa dice, no. Entonces hay decisiones. Yo quiero, deseo. Cada quien tiene su propia voluntad.
Pero yo quiero hablarle en esta hora. Hay tres, hablando la voluntad del ser humano. Dice, número uno, la voluntad de poder. ¿Cuál es la voluntad de poder? La demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera que le corresponde. ¿Cuál es la voluntad del poder? La voluntad del poder, o sea, la voluntad de que yo quiero y yo deseo. El poder es la fuerza, el alcance del lugar que considera que le corresponde. Así como hay una decisión que dice, yo soy el de la casa, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo puedo alcanzar ese poder, ese lugar, porque me corresponde. En la vida de cada ser humano, siempre la voluntad del poder. O sea, yo tengo el poder sobre mi decisión. Cuando alguien toma una decisión, no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Cuando tomo una decisión, yo tengo el poder de tomarlo y asegurarlo de que nadie cambie la decisión que yo tomé. Y eso es bueno. Eso no quiere decir que no está bien tomar cada decisión. Pero en la vida con Dios debemos de dejar todo eso. Por eso Dios dice que se haga tu voluntad. Cuando usted se acerca en la presencia de Dios, toda la voluntad, la decisión, el querer, el desear del ser humano ya no entra en la presencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te tienes que doblegar cuando entras en la presencia de Dios. Supongamos si dice, yo tengo el poder y de esa decisión, eso es allá afuera, pero en la presencia de Dios tú te tienes que doblegar. Yo me tengo que doblegar en la presencia de Dios. Por eso nuestro tema dice, renunciando nuestra voluntad. Renunciando lo que yo quiero, renunciando lo que yo deseo, renunciando, mis amados hermanos, mis decisiones. No es malo las decisiones, pero en la presencia de Dios no entra eso. ¿Cuál es el número uno? Dijimos, la voluntad del poder. La demostración, la fuerza y el alcance del lugar que considere que le corresponde. Supongamos, vemos hermano, no estamos hablando de política, vemos personas que luchan por un puesto, que luchan por una silla, luchan por estar en un lugar, en una presidencia. Ellos siempre dicen, es que eso me corresponde a mí. A pesar de que no ganan, ¿por qué cree que cuando no ganan no suelten? Aunque perdieron, pero ellos dicen, yo soy el que debe estar sentado ahí. Yo soy el que debe estar ahí. Yo soy quien tiene que tomar esa posición. Aunque ya perdió, pero no acepta entonces el poder de su voluntad. Número uno. Número dos, la voluntad anticipada. ¿Cuál es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada son los deseos de una persona expresados
expresado en las facultades mentales sobre el cuidado de una persona mismo y de su vida en un posible futuro. ¿Cuál es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es como que alguien dice: yo voy a tomar una decisión, yo quiero, voy a tomar ejemplo, no estamos hablando de dinero, voy a ahorrar un cierto ahorro para mi jubilación o para mi vejez. Esa es una voluntad anticipada. Es como usted hoy cuando se vino al culto tuvo una voluntad anticipada. ¿Sabe por qué tuvo una voluntad anticipada? Porque usted tuvo la decisión de cambiarse, de ponerse el traje, de no sé qué tanto usted hizo antes de venirse para acá. Es una voluntad anticipada. Antes de que usted llegara a este lugar, usted tomó la decisión de arreglarse. Que se fue a ver como 5 o 6 veces en el espejo, que nunca se le quedaba el vestido que usted aprobó. Esa es una voluntad anticipada. Entonces, la voluntad anticipada, los deseos de una persona se expresa de sus facultades mentales sobre el cuidado de su cuerpo o de su vida en un posible futuro. ¿Cuál es la voluntad anticipada? Es como uno dice: bueno, yo quiero llegar a los 100 años, pero me tengo que cuidar. Yo quiero llegar a los 80 años, pero yo tengo que cuidarme. ¿De qué manera? Bueno, cuidar los alimentos, cuidar su salud. Yo no sé qué más hace una persona que quiere llegar a los 100 o a los 105. Entonces, es una voluntad anticipada. La voluntad anticipada, por eso cada persona que tiene decisión, que dice: yo voy a hacer eso a los 20, a los 30, a los 40 años, esa decisión anticipada no va a llegar si no entra la voluntad del Señor. Número 1, la voluntad del poder. Número 2, la voluntad anticipada. Es como alguien que dice: yo ya me veo ser un profesional, ya me veo trabajar de esta manera, ya me veo estar en tal empresa, ya me veo ser alguien en la vida. Y entonces la voluntad, la decisión, el querer, el desear, entonces esa persona se va a preparar, se propone. ¿Por qué? Porque esa es su decisión, llegar a esa voluntad anticipada. La voluntad anticipada. Entonces viene la voluntad inteligencia. ¿Cuál es la voluntad inteligencia? En muchas ocasiones la voluntad no responde a razonamiento lógico y obedecer más a sus creencias personales. ¿Cuál es la voluntad de inteligencia? Es la voluntad de la persona que no quiere obedecer y cree más en lo de lo que ella sabe, de lo que él sabe. Es como si alguien que tiene la voluntad de inteligencia, nosotros le podemos decir, no lo vamos a poder convencer a que entre en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de su inteligencia se cree es autosuficiente. Si hay alguien que tiene la voluntad de inteligencia aquí, en esta noche la palabra nos dice que debemos de someter a voluntad a los pies de Cristo.
La voluntad de inteligencia es el razonamiento lógico de obedecer más a su creencia personal, su interés, su emoción, su sentimiento. No es malo tener esa voluntad de inteligencia, gloria a Dios, porque ahora, hermano, no como en estos tiempos de nosotros más atrás, no podíamos tomar decisiones nosotros. Yo no soy ni tan viejo, pero yo viví un tiempo donde no podíamos tomar decisiones. Ahora, hermano, ahorita en la generación que estamos, mire, apenas tiene 10 años, tiene 8 años, ya puede tomar su decisión. Pero debemos de enseñarles que esa decisión, esa voluntad, ese deseo, ese querer, no entra en los planes de Dios. Porque ahora apenas tienen, hermano, a veces en la generación que estamos, apenas van creciendo, ya tienen sus propias decisiones. Tú ya no los puedes tomar por ellos. Pero en los tiempos de nosotros, hermano, yo viví un tiempo donde decía hasta, yo ya no viví eso. Gloria a Dios que ya no viví eso, que tomaron decisión sobre mí cuando tenía que casarme. Gloria a Dios porque ya me lo busqué solo. Pero en los tiempos antes, ¿qué pasaba? Los tiempos antes no le preguntaba si le gustaba la muchacha, si le gustaba la señorita, sino los papás iban y pedían a la muchacha para el joven. Entonces no tenían esa voluntad. Pero ¿qué tal ahora? Ahora no. Ahora la señorita ya escoge, dice, yo quiero a este me gustó y a este con esto me voy. Esta es la voluntad de inteligencia. ¿Sabe la voluntad de inteligencia? Es que obedece más sus sentimientos, sus intereses, sus emociones personales. Esa es la voluntad de inteligencia. Pero cuando vamos conforme a la palabra, esa voluntad de inteligencia rebota hacia la presencia de Dios. Mire, la voluntad del poder rebota en la presencia de Dios. La voluntad anticipada rebota en la presencia del Señor. Por eso el Señor le dice a los discípulos, les dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Es que quiere decir? En Cristo Jesús, usted y yo no podemos tomar decisión ni en esta tierra ni allá arriba. O sea, en la vida cristiana usted no puede mandar aquí, menos allá arriba. ¿Por qué? Esta es la oración de Jesús. Que se haga tu voluntad. Cuando Jesús dice que se haga tu voluntad, es entrar en la voluntad, en la decisión y el interés del Padre. Ya no es usted. Ahora, si usted es cristiano, es creyente que está aquí en esta hora, las decisiones ya no están en sus manos. Las decisiones lo tiene el Señor por usted y por mí, por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su hogar, por su negocio, por su trabajo, por todo están las decisiones del Señor. Que yo me voy a buscar el chico que yo quiero, que yo me voy a buscar el joven que yo quiero. Ya no está en tus manos la decisión. Está en las manos del Señor. Es que yo voy a hacer eso, me voy a cambiar de carro, voy a cambiar eso. No están en tus manos las decisiones, ya están en las manos del Señor. Me voy a poner un negocio, voy a hacer esto y esto y esto. Está bien todas las decisiones que toma, pero primero tienes que orarle al Señor y el Señor dice que se haga tu voluntad. Así como nos muestra el Señor, dice, Padre, que se haga tu voluntad
cuando está en agonía en la cruz del Calvario, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre se hizo en Cristo Jesús, se hizo en Cristo Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros para no entrar en la voluntad del Padre? Por eso ahora, amada iglesia, las decisiones ya no las debemos de tomar nosotros. No es que yo quiero hacer eso, si yo quiero voy al culto, voy. Si no, no, está bien, tómese la decisión, pero recuerde que la decisión ya no es de usted. Y yo tomo la decisión de andar así como estoy y nadie me va a mandar, nadie lo va a mandar. Entonces usted no ha entrado en esta oración. Yo tomo la decisión de andar así como estoy y nadie me lo va a quitar. Usted y yo no hemos entrado en esta oración. La oración de Jesús dice que se haga tu voluntad. Eso quiere decir, Dios ya le corresponde decidir por usted y por mí. No es cuando yo decido. ¿Por qué hay fracaso en la vida? ¿Por qué hay fracaso en la vida cristiana? ¿Por qué hay frialdad? ¿Por qué hay desierto? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entrado en esta oración. Y yo le invito en esta noche que entremos en esta oración, que se haga la voluntad del Padre. ¿Puede repetirlo conmigo? Que se haga la voluntad del Padre. Las señoritas no dijeron. Tampoco los jóvenes nos dijeron. Porque si saben que si Dios va a tomar las decisiones, hermano, ya no van a poder escoger. Y mire, un hombre de Dios dice, es que el problema, ¿por qué nosotros no queremos entrar en la voluntad del Padre? Porque la voluntad del Padre no nos gusta. Me impacta ese ejemplo que él tomó. Me van a disculpar la señorita, pero no es culto de jóvenes. Pero el ejemplo que tomó este varón dice, ¿por qué no nos gusta la voluntad del Padre? Porque la voluntad de la señorita dice, yo me voy a buscar un chico que tenga ojos azules y que sea así y todo. Va, ¿qué tal cuando tú dices, Señor, que se haga tu voluntad de mí, y te traiga uno medio? Eso no es para mí. ¿Y qué tal si te trae uno medio? Entonces el ejemplo que él toma, ¿sabe por qué no nos gusta la voluntad del Señor? Porque creemos que no es la voluntad de Él, que la voluntad de Él siempre es el mejor. Pero déjeme decirle que no. Gloria a Dios si oras y te da uno con ojos azules y como tú quieres. Gloria a Dios por eso. Ese es un regalo de Dios. Pero si no, tienes que aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Entonces, si aceptas la voluntad de Dios, entras en esta oración. La voluntad de Dios muchas veces no nos gusta. Ejemplo de la voluntad. Mire, estaba buscando ejemplo de la voluntad. Mire, el ejemplo de la voluntad, hay un sinfín de la voluntad del ser humano. Hay un sinfín, pero he tomado los más, pienso que lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el ejemplo de la voluntad? Hay muchas cosas. Número uno, es comer. Es una voluntad y es una decisión y un querer de no comer grasa para cuidar los niveles de colesterol. Es que
supongamos que dice uno, bueno, yo quiero cuidarme del colesterol bueno, usted toma la decisión. Y al final se va a cumplir. ¿Sabe por qué se va a cumplir su voluntad? Porque usted mismo lo hace. Y usted mismo lo pone a ejercer esa voluntad. Usted mismo, usted dice, esa voluntad es la decisión que yo tomé, yo lo quiero hacer. Entonces usted decide y ya no comer cosas grasosas, puros vegetales y todo. Esa voluntad se puede hacer, ¿sabe por qué? Porque usted tiene el poder sobre eso y hacerlo como usted quiere. Otra de la voluntad. Una de las voluntades del ser humano es su voluntad de madrugar para hacer deportes o correr y esa voluntad el ser humano lo puede hacer y se cumple. Porque es una decisión del ser humano. Dice, yo me quiero levantar temprano y quiero hacer eso. Por eso muchos hermanos madrugan. Usted sabe que es una decisión, es una voluntad de madrugar. Pero también está en sus manos de que usted diga, hoy no voy a hacer esa voluntad de madrugar siempre. ¿Sabe qué? Mejor voy a desobedecer esa voluntad, me voy a levantar a las 10 de la mañana. Esa decisión los va a tomar usted. Se va a cumplir para bien o para mal. Siempre esa voluntad se va a cumplir. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder hacerlo o no hacerlo. Otro del ejemplo de la voluntad del ser humano es cuando una persona dice leer un libro por semana. Esa decisión, esa voluntad, en cualquier momento, por eso cuando dice, yo quiero leer la Biblia durante esta semana, y de repente nadie se da cuenta, deja de leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con esa voluntad? Usted tuvo el poder, la decisión de decidir, pero también usted tuvo la decisión y el poder de dejarlo. Nadie le reclamó. Entonces, ejemplo de la voluntad. ¿Por qué le estoy tomando este ejemplo? Porque nosotros creemos, así como la voluntad, que los ejemplos que les puse, nosotros creemos que así podemos en las cosas del Señor. Déjeme decirle que en las cosas del Señor cambia todo el papel. Es como alguien dice, hoy yo tomé la decisión de ir al culto ahora, pero de repente algo pasó. ¿Sabe qué? Ya no nos vamos. Esa voluntad ya no está en sus manos. Escuche bien, esa voluntad ya no está en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque usted entonces ya está tomando la autoridad sobre su propia decisión, y esa decisión no le corresponde a usted, le corresponde al Señor. Entonces, hay áreas de nuestra vida donde nosotros vamos a tomar la decisión y rechazarlo o fallarlo. Pero hay decisiones en nuestra vida que nosotros tenemos que cumplir, iglesia. ¿Por qué? Porque es la que nos enseña el Señor. Dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. O sea, lo que le está diciendo el Señor a los discípulos, que las decisiones de ustedes, si van a orar de esta manera. Ahora en nosotros ya no vamos a decidir, usted decide por nosotros. ¿A cuántas veces nosotros hemos orado de esta manera? A veces nosotros le decimos, Señor, tome la decisión por mí, pero al final siempre terminamos nosotros tomando la decisión. Señor, yo quiero que sea esto, que se haga eso, pero al final nosotros siempre terminamos haciendo las cosas. Hágase, eso implica también que
hago, al decir sea hecha tu voluntad, implica querer hacer tu voluntad todo el tiempo que me tengas sobre la tierra. Hágase tu voluntad. Por eso siempre nos enseña, mire, dice, cuando ustedes oren, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a cuánto repetimos eso en la mañana? Que se haga tu voluntad, Señor. Y oramos en la mañana, ¿va? Y nos vamos. Y ya vamos por el camino. Te dije que no se hiciera así. Te dije que las cosas se hicieran de esta manera. Al final nosotros terminamos tomando decisiones, pero oramos en la mañana que sea la voluntad del Señor. Entonces, que se haga su voluntad, eso implica también que hacer la voluntad todo el tiempo que estemos sobre la tierra, tenemos que hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? No es lo que usted quiere, no es lo que yo quiero. O sea, lo que está diciendo en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a su reino y hágase su voluntad. Lo que el Señor le está diciendo a los discípulos, oren y pregunten cuál es lo que quiere el Señor para ustedes. ¿Cuál es la decisión del Señor para ustedes? Por eso siempre comienza, Padre nuestro comienza reconociendo a Dios como Padre en los cielos. Santificado sea tu nombre, la santidad, su gloria, su poder. Venga tu reino, que Dios traiga su reino en la tierra y que nuestros corazones establezca su reino. Después de todo eso, que sea la voluntad de Él. ¿Qué sigue después? Hágase su voluntad como en el cielo y como en la tierra. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. A veces nosotros solo decimos, este es el pan nuestro que el Señor nos da cuando estamos, mire, platillo lleno. Cuando un platillo bien lleno decimos, este es el pan nuestro. No, cuando Dios habla de su voluntad, si Dios quiere darte carne hoy, te lo va a dar. Pero si Dios quiere nomás darte salita con tortilla, esa es la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces renegamos? Otra vez queso, otra vez frijol, otra vez eso. No. ¿Otra vez lo mismo? Porque si nosotros oramos, ahora el Señor va a decidir. Pero usted sabe que el Señor nunca le va a dar sal con tortilla ni salito nada más. Usted siempre que el Señor siempre quiere dar a lo mejor para su pueblo. Cuando es la voluntad de Dios, siempre quiere dar lo bueno. Cuando es la voluntad de Él, la decisión de Él, Él quiere darnos lo mejor. Pero siempre las decisiones las tenemos que darle a Él. Por eso el Señor le dice, los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Desde luego el maestro venido de Dios es bien capaz para instruirnos en el camino de Dios.
Cuando los discípulos del Señor enséñanos a orar, Él es poderoso para instruirnos en los caminos de Dios. ¿Sabe quién es el mejor que nos puede instruir en nuestra vida cristiana? Si usted no ha aprendido a caminar en Cristo, hoy le podemos decir al Señor: enséñanos, Señor, a orar. Si usted está batallando en su vida espiritual, porque sí batallamos, hermano. ¿Alguien que no batalla aquí? Sí batallamos nuestra vida espiritual. Hay momentos que nos sentimos como el águila, vamos volando y queremos hacer de todo. Pero hay momentos, hermano, nos sentimos como el... ¿Quién? Si estamos batallando, necesitamos decirle al Señor: enséñanos, Señor, a vivir nuestra vida espiritual. Así como los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, les enseñara, que les instruía en la oración, ¿por qué nosotros no le pedimos al Señor que nos enseñe, que nos instruye a través de su palabra, que nos instruye a través de nuestro caminar en el Señor? Si usted tiene un carácter que nadie le soporte, pídele al Señor que instruya su carácter. Si usted tiene un corazón, siente que ese corazón nadie lo va a cambiar, ¿por qué no le pide al Señor que cambie ese corazón? Él es experto hermano, en enseñarnos, en cambiarnos, en transformarnos. ¿Por qué nosotros decimos que a mí nadie me cambia? Es que yo nací así, mi tatarabuelo era así, mi abuelo era así, mi papá es así, de plano así termino yo. No. El Señor tiene poder para instruirnos en sus caminos. Alguien alabe al Señor. Si le puede dar palma, dele con todo su corazón. Maestro, enséñanos. Pidieron que les enseñaran. Él lo hizo, porque sí dejó grandes palabras para cada creyente. Y esa palabra es la que nos enseña todos los días. Él nos enseña a orar, dándonos una amplia oración para que nosotros podemos, porque el ser humano siempre tiene la oración a su razonamiento, tiene la oración a su conveniencia, tiene la oración lo que él pide. Pero la oración de Jesús es diferente. Él nos enseña a orar, revelándonos por su Espíritu sus propias instrucciones y riquezas. Podemos anhelar profundamente los mejores enseñanzas de Jesús. Romanos capítulo 8, en su versículo 26. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Romanos 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿qué dice? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Él? La voluntad del Señor para nosotros, dice que conforme a la voluntad de Él para nosotros, y así mismo Él intercede por nosotros. Aunque usted tenga otra voluntad, aunque usted quiera las cosas diferentes, aunque usted desea las cosas diferentes, pero cuando estamos en Cristo, conforme la voluntad del Padre para usted, y es el que intercede. Supongamos si el Señor lo quiere llenar, si supongamos el Señor lo quiere levantar, supongamos si el Señor quiere darle un ministerio en sus manos, y el Señor sabe que es la voluntad de Él para usted, va a interceder conforme la voluntad de Él para la vida de usted, para la vida. Mira, dice, más él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, es que a veces nosotros agarramos una dirección diferente. El Señor nos da una dirección y nosotros agarramos una dirección. Es como una vez íbamos en el mapa, en el GPS. Yo conocía la calle, pero yo sabía cómo llegar a la calle, pero no me sabía el número. Entonces vi que estaba lleno acá, entonces dije, voy a dar la vuelta para poder llegar a entrar para atrás. Bueno, esperaba que me dijeran, te falta 2 o 3 o una milla o te falta. Ya no habló para nada, bien enojado se quedó ahí, ya no me contestó. ¿Por qué? Porque no le hice caso. Y muchas veces así somos nosotros. Señores, que yo quiero esto. Señores, que yo decido. Señores, que mi deseo es este. Señores, que yo quiero este. Y el Señor dice, es que no es lo que yo quiero para ti. Nosotros agarramos una dirección y el Señor nos da una dirección. Por eso es importante. Por eso le dice a los discípulos, hágase su voluntad. Tanto la voluntad espiritualmente y la voluntad terrenalmente. Dios tiene el cuidado de la necesidad de cada uno de nosotros. Mire, Dios tiene el cuidado de la necesidad espiritualmente de usted. Y Dios tiene el cuidado de lo que usted necesita en este mundo. Por eso, cuando ustedes oran, díganle, que se haga tu voluntad así como en el cielo y como en la tierra. O sea, Él está sobre todo. No le pidamos cosas diferentes al Señor, que el Señor sabe cuál es lo mejor para nosotros. Hechos capítulo 4 versículo 6. Bendito Dios. Es hebreo, hermano.
Disculpe. Hebreo capítulo 4, en su versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anuncia la buena nueva, no entrarán por causa de ¿qué? De desobediencia. La voluntad de Dios dice: es lo que yo deseo para ti, es lo que yo quiero para ti, es que es lo que es mi voluntad para ti. Pero ¿por qué no hemos alcanzado? ¿Por causa de qué? Por desobediencia. Mire, yo quiero ser un predicador, pero ¿por qué no ha llegado? Mire, yo quiero hacer eso, pero ¿por qué no ha llegado? Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. ¿Por qué no hemos alcanzado el nivel espiritual que tenemos? Por nuestra desobediencia. El espíritu de oración, en respuesta a sus oraciones, el gran maestro de la oración les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Al poner esta oración en sus bocas, el Señor solo les estaba enseñando el orden en que nuestras oraciones deberían de ser presentadas, sino también creemos en el mismo Espíritu de Dios, que Él pondrá las palabras como Él se las puso a labios de sus discípulos. ¿Qué vamos a decir? Estas palabras: Padre nuestro que estás. Estas palabras los puso ¿a quién? El Señor Jesús los puso a labios de sus discípulos. ¿Y sabe que ahora que el Señor pone las palabras en sus labios? Por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos pretexto de decir: es que yo una hora de oración se me hace muy largo y ya no sé ni qué decir. Entonces usted no le está pidiendo al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros entramos pidiendo al Espíritu Santo nos da palabra. Porque muchas veces venimos a la oración, nomás duramos 15, 20 minutos y después empezamos a dar señal de vida. ¿Usted sabe cuál es el señal de vida? Es cuando pasó. Dijo uno: yo no estaba roncando, yo estaba dando señal de vida. Entonces, ¿por qué empezamos a dar señal de vida cuando apenas llevamos 15, 20 minutos de oración? ¿Por qué? Porque no le pedimos como los discípulos le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Cuando usted viene cansado: Señor, yo vengo cansado, enséñame a orar en esta hora. Señor, yo vengo enferma y no tengo palabra cómo pedirle a usted: Señor, enséñame a orar sobre esta enfermedad, enséñame a orar sobre este cansancio, enséñame a orar sobre esta escasez. Y seguramente el Señor se lo va a hacer, porque el Señor puso las palabras en los labios de sus discípulos. Antes que podamos decir Padre nuestro, ningún sentido real, tenemos que haber recibido el poder del Espíritu Santo de adopción como hijo. ¿Quién es el que dice Padre nuestro? Solo aquel que ha recibido adopción como hijo. Entonces no cualquiera que vaya Padre nuestro y empieza, no cualquiera, hermano. Solo los que tienen la posición
como hijos. Y la posición que usted tiene como hijo adoptado por parte de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene, hermano, el privilegio, como los discípulos lo escucharon cuando Jesús les enseñaba, y a nosotros tenemos este privilegio en esta noche. Alguien alabe al Señor. Vamos a Romanos otra vez, ya estamos a punto de terminar. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu, ¿qué dice? De esclavitud, para estar otra vez, ¿qué dice? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Yo me imagino, hermano, que cuando Jesús les enseñó a sus discípulos esta oración, yo me imagino que estos discípulos, hermano, les empezaron a repetir. Era una oración, imagínense, viniendo directamente del Maestro. Esta oración, iglesia, tenemos nosotros el privilegio. Es que a veces nosotros, si voy a orar de esta manera, hay mucha gente que tiene temor para orar. Es que no todo se lo pide al Señor. Así como hay muchos que dicen, es que no hay que ir mucho a la iglesia. Cuando se va uno mucho a la iglesia, el diablo se va a enojar. Que Dios lo reprenda en esta noche. Que el diablo se va a enojar. Así que mejor de lejos, ni que de lejos, ni que nada. Usted no tiene el espíritu de esclavitud, de temor, porque ahora, hermano, usted tiene la adopción del Padre. Y usted es hijo. Y usted ya no tiene que vivir el espíritu de esclavitud, porque ahora usted y yo ya somos hijos. Tenemos el derecho de acercarnos al Señor. Aquí estoy, Señor. Siempre un muchacho me decía a mí antes, no hay que ir mucho a la iglesia. Si vas a seguir yendo a la iglesia, vas a ver. Así me decía. Entonces, entre más lejos estaba, era mejor. Pero a través del tiempo me di cuenta que no era así. Entre más cerca estaba de mi Señor, más estaba creciendo. Entre más cerca estaba el altar de mi Señor, más estaba siendo yo alimentado con ese alimento espiritual. Entre más cerca yo estaba en su presencia, más gozo recibía yo. Entonces, cuando más cerca estamos en la presencia del Señor, hermano, más será usted fortalecido en Cristo Jesús. Hágase su voluntad. Tiene que haber una buena disposición para hacer su voluntad. Tiene que haber una buena disposición para hacer su voluntad. Lo que el Señor quiere que hagamos y lo que desea el Señor para nosotros, nosotros tenemos que tener esa disposición de decir amén. Es como más que a alguien, como, no sé si le ha pasado a usted. Yo tengo un hermano que mandó a sus hijos a la universidad y todo. El pobre aquí a veces comía pura maruchan todos los días, pero sus hijos estaban en la universidad. Mire, hermano, se graduaron. Y después dicen, mándame el pasaje, papá, que me voy para los Estados Unidos. ¿Para qué entonces te mandé a estudiar? El hombre trabajando aquí ya lleva un buen tiempo acá. Quería lo mejor para sus hijos. Y ya se vino el muchacho, ya está aquí. Ya cuando está aquí,
Me quiero regresar para Guatemala. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque muchas veces esa es nuestra actitud delante del Señor. El Señor siempre quiere dar lo mejor. El Señor nos enseña lo mejor. El Señor dice siempre: lo que tienen que hacer es que haya disposición en nosotros. Lo que tenemos que hacer cuando el Señor dice es: yo lo que quiero para ti es de que tú te llenes, que tú me busques, es que tú te entregues completamente delante de mi presencia. Es lo que yo quiero para ti. Pero ¿sabe lo que no hay en nosotros? No hay disposición. No, Señor, eso después. Yo tengo muchos planes todavía. Yo no digo que no se cumplan tus planes cuando estás en Cristo. Sí se cumple. Hasta los cumple mejores. Alguien alaba al Señor por eso. Mire, hermanos, si usted dice que sus planes se atrasan cuando usted se acerca a Cristo, es mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, se cumple lo que nosotros deseamos, hasta mejor. ¿Por qué? Hasta buenas decisiones nos da el Señor. Muchas veces allá afuera cometemos errores, y esos errores muchas veces, hermanos, lo pagamos con lágrimas. Pero las decisiones que se toman en Cristo Jesús, Él las respalda. El pan nuestro de cada día, dádnoslos hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no sabes cuál es la voluntad y cuál es lo mejor del Señor para ti, si usted y yo no sabemos, nunca vamos a perdonar. A veces lo decimos de labio: es perdone mi enemigo. Eso nunca va a pasar si tú no has entendido cuál es la buena voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios para ti, que te ha perdonado todos tus pecados, como me lo ha perdonado a mí. Esta es una de las voluntades más grandes del Señor. Perdonar nuestros pecados, nadie lo va a hacer. Pero cuando usted entiende, cuando yo entiendo, cuando Él los ha perdonado, entonces nosotros nos hace fácil perdonar a nuestros enemigos, perdonar a aquel que nos hace daño, perdonar a aquel que quizás, hermano, comete errores tras errores. Pero cuando nosotros hemos entendido la voluntad del Padre, que es una de sus voluntades, perdonar nuestros pecados, a nosotros nos hace fácil perdonar. Mira lo que te dije ayer, así, no hay problema, ahí me pasó. No, pero aquel que no ha atendido la voluntad de Dios, hermano, no, hombre. Pasa una semana, pasa 2 semanas, es aquel que no ha entendido la voluntad del Padre. El que ha entendido la voluntad del Padre, todo lo que viene es pasajero. ¿Por qué? Porque él ha entendido que la voluntad del Padre ha perdonado sus pecados. ¿Alguien ha sido bueno el Señor con cada uno? Yo no sé cuál es la voluntad del Señor para mí. Tus pecados fueron perdonados. Él se fue en la cruz, pero ¿cuál era la voluntad de Él? Es para que tú y yo no moramos en nuestros pecados. Es una de las voluntades más grandes que hemos recibido del Señor. Y por eso, hermano, amada iglesia, nosotros debemos de pedirle renunciar nuestra voluntad. Renunciamos lo que nosotros queremos, renunciamos lo que nosotros deseamos, y digámosle al Señor: Señor, ayúdame y dame las mejores decisiones que yo puedo tomar. Yo lo invito a ponerse de pie en esta noche. Gracias, Jesús. El modelo de la oración. Cuando decimos
que se haga tu voluntad. Es mejor decirle al Señor: aquí estoy. Aquí está mi corazón y aquí está mi alma. Padre, en el nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, en esta oportunidad. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque cuántas veces, Padre, cuántas veces, Señor, hemos leído su palabra, Señor, y muchas veces, Padre, no lo hemos entendido ni comprendido, Señor. Pero en esta noche, Dios mío, te doy gracias, porque yo sé que has hablado en nuestras vidas, has hablado en nuestro corazón, has hablado en nuestra alma, Señor. Quizás muchas de las veces, Señor, nosotros hemos hecho lo que nosotros queremos, hemos hecho lo que nosotros pensamos. Señor, no hemos entregado a usted nuestras decisiones, nuestra voluntad, Señor. Pero en esta hora, Padre, ayúdanos a renunciar toda nuestra voluntad, nuestras decisiones. Señor, ayúdanos, Padre, a comprender la voluntad de usted para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, para los jóvenes, para los niños, para cada familia que está aquí, Señor, en esta hora, Padre. Padre, ayúdanos a entender su voluntad. Enséñanos, Jesús, así como los discípulos, Dios mío, clamaron: Jesús, enséñanos a orar. Padre, yo te pido que nos enseñes cada día, Señor, cómo caminar en tus caminos. Enséñanos cada día, Padre, cómo andar delante de tu presencia. Enséñanos cada día, Padre, cómo vivir, Señor, ante tu presencia. Enséñanos, Padre, cómo, Dios mío, vivir una vida consagrada para ti, una vida que te ama, una vida, Señor, que anhela tu presencia, una vida que anhela tu Santo Espíritu, una vida, Dios mío, que te ama sobre todas las cosas, una vida que te ama, Señor, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad. Señor, ayúdanos, enséñanos, por favor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, enseña a nuestros jóvenes, Padre, a vivir para ti. Enseña, Padre, a nuestros hijos, Señor, vivir para ti, vivir para tu presencia, vivir, Señor, bajo tu cobertura. Espíritu Santo, yo te clamo en esta hora. Espíritu Santo, te suplico en esta hora, Padre. Señor, ayúdanos con nuestras decisiones. Padre, cuántas veces nosotros, Señor, hemos decidido hacer lo que nosotros pensamos. Pero ahora, Espíritu Santo, que a través de tu palabra que ha venido en nuestras vidas, Señor, por favor, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones. Bendiga a tu pueblo, Señor. Bendiga a tu iglesia. Quizás, Señor, más de alguno de nosotros, Señor, se ha estado equivocando, Señor, en sus decisiones. Mas alguno de nosotros que está aquí, Padre, se ha estado equivocando, Señor, de las decisiones que ha tomado. Y se ha equivocado, Señor, las decisiones que una vez se las tomó. Pero ahora, Padre, te pedimos, Señor, que sea usted restaurando su alma, restaurando sus corazones, restaurando sus vidas, Señor. Te pedimos su misericordia, Padre. Te pedimos su misericordia, Espíritu Santo. Tú eres poderoso, tú eres grande, Señor, para extender su grande amor sobre nuestras vidas. Muchas gracias, amado Dios. Honramos tu nombre,
honramos tu presencia en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de tu pueblo, Señor. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tu iglesia de una manera tan especial. Te suplicamos, Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, Señor. Alabado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Sin antes de